Buenas tardes, hermanos. Este es un tema de Spurgeon que vimos hace muchos años. Está nuestro tema en el versículo 20. Dice 7:20, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, sobre los cananeos, ¿no? Los que no podían arrojar, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. En los dos primeros versículos del capítulo 7 habla de cómo cuando entraran los israelitas en la tierra prometida, tendrían que destruir a todos los que estaban ahí, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo. Y en el versículo 2 dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, y se las destruirás del todo. Mátenlos a todos los amorreos, a todos los cananeos. Los enemigos de Israel, los que ellos tenían que matar y destruir, eran personas, eran hombres. Nosotros, nuestros enemigos a los que tenemos que derrotar, no son personas, son nuestros pecados. Los enemigos de ellos eran físicos y los nuestros son espirituales. Pero aprendemos de esto. Dios quiere que saquemos enseñanza del Antiguo Testamento. Hacemos una comparación de los enemigos que tenían ellos con los que tenemos nosotros y podemos ver cómo Dios está con nosotros hasta el fin. Cristo compró nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y Él debe tomar posesión de lo que es suyo. Guerra contra el pecado. Esto habla de la guerra espiritual. Todo nuestro ser le pertenece a Cristo. Cristo murió para santificarnos completamente. No debemos tener complicidad con ningún pecado. Guerra contra todo pecado. Nosotros queremos que Dios nos bendiga. Gracias por el agua. Si damos gracias a Dios, como dice Víctor, por los chetos, pues con más razón por el agua. Los chetos te pueden hacer daño, pero el agua no. ¿No? Pero ¿saben qué? Que para que Dios nos bendiga y para que aspiremos a que Dios bendiga a nuestras familias, tenemos que mortificar nuestro pecado. En el grado en que mortifiquemos el pecado, en ese grado las bendiciones de Dios vendrán. La tierra prometida estaba esperando a los israelitas. Dice en el 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido, o sea, todavía no los introducía, ya les faltaban unos kilómetros para llegar. Pero esa tierra ya les pertenecía porque Dios se las había dado. Pero eran naciones poderosas. ¿Sí? Dice al final del versículo 1, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Ellos estaban en el desierto, pero casi no tenían armas. Pero en cambio ellos que estaban ahí viviendo, estaban armados hasta los dientes. Nosotros pedimos en oración que Cristo reine en nosotros, que reine en esta iglesia, que reine en nuestras familias. Pero ¿saben una cosa? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos obedecer, hay oposición. Hay oposición del diablo, hay oposición de la carne, hay oposición del mundo. Esos cananeos no son echados fuera fácilmente, se resisten.
Esos cananeos que están dentro de nosotros estuvieron ahí durante muchos años, se acostumbraron a vivir ahí y no quieren salir. Hay pecados en nosotros que se hicieron fuertes a través de los hábitos, de las malas costumbres que teníamos. Y no quieren salir de nosotros. Queremos ser mejores, suspiramos por ser mejores, quisiéramos ser perfectos, pero dentro de nosotros hay mucha oposición. Aunque queremos ser mejores, aunque sabemos que dentro de nosotros estamos mal, y le pedimos a Dios que nos ayude, díganme si no es cierto, que hay ocasiones que sentimos como que no avanzamos. A veces sentimos como que en lugar de ir hacia adelante vamos hacia atrás, o mínimo nos sentimos estancados. Es posible que ya ubicamos al cananeo y que queremos echarlo fuera y no podemos. Sabemos dónde está el mal, sabemos dónde está el amorreo, dónde está el cananeo. Tenemos la resolución sincera de vencer. Queremos vencer. Dios mío, ayúdame, perdóname, no quiero ser como era antes. Pero aún así es posible que nos sintamos como fracasados. Hay pecados que están bien amurallados, que están bien atrincherados y que no salen fácilmente. Y que parece como que no podemos superarlos. Además, otra cosa, hay pecados que asumen formas agradables. Hay un libro de Jerry Bridges, el autor de ese libro de En pos de la santidad, que está buenísimo. Ese libro de pecados respetables también está bien. Se llama así, pecados respetables, porque son pecados como que no los aborrecemos, como que simpatizamos con ellos. Si simpatizamos con X pecado, ¿cómo lo vamos a mortificar? ¿Cómo lo vamos a echar fuera? Para que tú puedas vencer un pecado tienes que odiarlo, tienes que aborrecerlo. Si no, no podrás echarlo fuera. Los cristianos tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Y es por esa inclinación, por esa naturaleza nueva que tenemos, esa naturaleza espiritual, que tenemos la inclinación a la santidad. Los inconversos, mientras no tengan el Espíritu Santo, están inclinados hacia el pecado. No pueden dejar de pecar. Parecerá como que a veces quieren dejar de pecar, pero no pueden dejar de hacerlo. Los creyentes tenemos la inclinación hacia la santidad. Y es por eso que nos sentimos mal cuando detectamos que hay pecado dentro de nosotros. El pecado siempre nos hace sentir miserables. Pero aunque tenemos la inclinación hacia la santidad, el diablo y el pecado y el mundo se asocian para pelear contra nosotros. Y a veces parece que a nuestra nueva naturaleza no le ayuda a nadie. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, el pecado ya nos hubiera tragado vivos desde hace años. Imagínese un creyente que se convierte en la juventud. Tiene que luchar contra sus pasiones juveniles, desde joven. Digamos, un muchacho que se convierte a los 16, 18 años y muere hasta los 70, tantos años de estar luchando contra el pecado. Pero tenemos que hacerlo. Nunca dejaremos de luchar contra el pecado en este mundo, nunca. Yo les dije que Cristo compró nuestros cuerpos. Mis manos le pertenecen a Dios, mis ojos. Yo ya no puedo usar mis ojos como los usaba antes, en ver cosas sucias. Ya mis manos no las puedo usar en cosas aberrantes como las usaba antes. Mis pies no me pueden llevar a ciertos lugares que no se puede. Ya no puedo usar mi mente para pensar en cosas negativas, en cosas destructivas, en cosas malvadas. Pero el diablo, eso es exactamente lo que quiere. El diablo poseyó mi mente, el diablo poseyó mis manos,
El diablo poseyó mis pies y suspira por poseer esas cosas como antes. Pero yo no puedo permitir que eso suceda. Vimos el texto de Romanos 6 hace 15 días, donde dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es lo que quiere, pero no se enseñoreará. El pecado ya no reina, ahora estamos en el reino de la gracia, pero aún da órdenes. El pecado, aunque ya no reina en mí, de todos modos da órdenes, se da ínfulas, me quiere empujar por el camino de la rebeldía, de la desobediencia, de los malos pensamientos, de la lujuria, etc. Yo debo considerar que estoy muerto al pecado. O sea, debo estar pensando que el pecado ya no tiene por qué atraparme, ya no tiene por qué seducirme, ya no tiene por qué darme órdenes. Yo debo de pensar que le pertenezco a Cristo. Cristo es mi Señor. Entonces, no debo de permitir que el pecado tenga dominio de mí como lo tuvo antes. ¿Por qué? Porque ya no estoy bajo la ley. Perdón, sí, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que estaban bajo la ley les decía: no hurtarás, no matarás, no adulterarás, pero eso exacerbaba sus deseos. Si tú le prohíbes algo a un niño, le das el deseo de hacer eso que le prohíbes. Debemos tener mucho cuidado con las prohibiciones que les hacemos a nuestros hijos. Si les decimos: yo te prohíbo que hagas esto, wow, inmediatamente el niño se revela en el fondo y dice: eso que tú me prohíbes es exactamente lo que yo voy a hacer. Guerra a muerte contra el pecado. En el versículo 2 dice que no debemos tolerar ninguna especie de mal. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Vean, no debemos simpatizar con ningún pecado. Pero ¿saben por qué digo esto? ¿O por qué Dios dice esto? Porque tenemos la tendencia a combatir ciertos pecados, pero a tolerar otros. A juzgar como muy malos ciertos pecados, pero no tanto a otros. Un cristiano, por ejemplo, pues no roba, no mata, no adultera, a lo mejor, pero a lo mejor hace otras cosas. Es posible que un cristiano tenga cierta simpatía con la maledicencia y pueda decir cosas que no debe. Puede hablar mal de algunos hermanos. Tal vez seamos esclavos de la ira y ni cuenta nos damos, de la soberbia, del orgullo. Esos son los pecados respetables que decía Jerry Bridges. Una persona que se acostumbró durante muchos años a decir malas palabras, no tan fácilmente dejará de decirlas. Y si una persona justifica esto que les estoy mencionando, si durante muchos años lo hizo, ¿cómo tratará de luchar en contra de ellas si en el fondo las justifican? Podrán pensar: no, pues es que eso forma parte de mi naturaleza, pues así soy yo. Ya para que deje de hacer eso, pues está muy difícil. Hay niños que desde muy pequeños, desde los 3, 4 años, manifiestan lo que van a hacer de grandes. Hay niños de esa edad que son bien berrinchudos. Hay padres que les tienen miedo a los berrinches de sus hijos. Si ustedes no detienen esos berrinches en sus niños, olvídense. Nunca un padre debe de permitir un berrinche en sus hijos. Los padres que no pueden controlar las explosiones de ira de sus hijos pequeños, a la larga sufrirán las consecuencias, tanto ellos como sus hijos. Nosotros sabemos que Dios aborrece la soberbia, el orgullo, son pecados que Dios aborrece en extremo. Pero aún así, sabiéndolo, es posible que no podamos superar estas cosas, que nos sintamos superiores a los demás, que menospreciemos a los demás, que veamos los pecados de los demás como muy grandes y los nuestros como muy pequeños por nuestra soberbia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si vemos así esos pecados, ¿cómo los echaremos fuera? Simpatizaremos con ellos y no los mortificaremos. Los cananeos no salen automáticamente, dice: los vas a destruir. No dice Dios: hazte un lado que yo los destruyo en tu lugar. No, tienes que destruirlos tú.
Fuimos justificados gratuitamente, pero esto forma parte de la santificación y la santificación no es gratis. La santificación cuesta y cuesta de veras. Una persona, en el momento que es convertida, en un sentido queda blanca como la nieve, en otro sentido no. ¿Por qué no? Porque aún hay pecado dentro de nosotros. Bien, fuimos justificados, estamos siendo justificados y seremos justificados, y esto no es una contradicción. En Cristo Dios nos ve como perfectos. Ya Dios se olvidó de todos nuestros pecados pasados, pero aún así hay pecado dentro de nosotros y tenemos que luchar contra él. Seremos justificados perfectamente hasta que estemos en la gloria. Entonces, podemos decir que fuimos perfectos en el momento que creemos en Cristo. Estamos siendo perfeccionados y seremos perfectos hasta que estemos en el cielo. Un niño que es mimado desde pequeñito, que todo se le da, que se le permite que haga lo que quiera, que no se le reprime para nada, ¿qué va a hacer de ese niño cuando crezca? ¿Saben qué? ¿Cómo van a crecer? Pensando que tienen que salirse con la suya. Si mis papás me permiten que me salga con la mía, yo voy a exigir que salirme con la mía en cualquier situación. Hay personas que cuando se les llama la atención inmediatamente se enfurecen. Un cristiano se va a enfurecer cuando le llaman la atención. Ahí se ve cuando un cristiano es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero aprende a ser humilde y cuando le llaman la atención, lo reconoce que está mal. Claro que eso no se aprende de la noche a la mañana. Por eso Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Tenemos que aprender. Eso no es algo que se aprende de un día para otro. Pero ¿cómo es posible que un creyente ya tiene 20 años siendo creyente y sigue siendo soberbio? ¿Y tú quién eres para llamarme la atención? No puede ser. En un creyente no debe haber soberbia, no debe haber orgullo. ¿De qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos presumir? Hubo grandes creyentes en la Biblia que pensaron que todo estaba bien, que no había ningún problema, pero que tuvieron terribles caídas, precisamente por lo mismo. Hermanos, en cualquier momento en que surja el más leve indicio de soberbia o de orgullo, pidámosle a Dios que nos muestre, que nos ayude a detectar eso. Porque si no lo detectamos, ¿cómo lo vamos a mortificar? Debemos matar esos viejos pecados. ¿Saben por qué? Porque esos pecados quieren matarnos a nosotros. Debemos nosotros matarlos a ellos. Esto no es un juego, estamos en una guerra. Por eso dice Pablo en Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Maten eso, lo que hay todavía de Adán en ustedes. Hermanos, no debemos desanimarnos en esta lucha. Nunca un cristiano puede decir que no se puede. Un cristiano no debe decir, no, con este pecado no puedo. Sí puedo con este y con este, pero con este no. Un cristiano nunca debe de pensar de esa manera. Nunca seremos perfectos en esta vida, nunca. Pero eso debe ser nuestro anhelo. ¿Hay alguno de ustedes que tenga la inclinación a la avaricia? Guerra contra eso. ¿Inclinación a la tacañería? Guerra contra eso. Apoyémonos en nuestro Dios, porque sin su ayuda no podemos vencer. Hay un texto que dice, esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Es por la fe que estos pecados serán desarraigados, por muy antiguos que estén ahí, desde hace muchos años. Tienen que ser expulsados. Los israelitas decían, ¿cómo voy a echar fuera esos cananeos? Y están muy altos, están muy fuertes, no podemos contra ellos. Es lo que dice en el capítulo 7, en el versículo 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Y dice el 18, no tengas temor de ellas, dice. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. No tengas temor de sus viejos pecados. De quien debes tener temor es de Dios.
Apóyate en Él y Él te ayudará. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. A los israelitas se les recordaba constantemente que Dios los había sacado de Egipto. Esa frasecita está en diferentes partes. Dice, acuérdense de dónde Dios los sacó. Hermanos, si Dios nos sacó del poder del pecado, si Dios nos sacó del poder del mundo, si Dios nos libró del poder del diablo que ya no puede dominarnos, quiere decir que Dios puede hacer cualquier cosa. Él es todopoderoso. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados, estamos siendo santificados. ¿No podrá terminar Dios lo que ya empezó? ¿Será posible eso? Que Dios empiece las cosas y no las concluya. Cuando Cristo murió en la cruz, cargó con todos nuestros pecados. Todos ellos fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Ya no hay condenación para los creyentes por lo mismo. Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. Vean, el éxodo de Egipto de los israelitas, eso no es nada en comparación con el éxodo de los creyentes. O sea, cuando Dios nos saca del mundo y del pecado, eso es más grandioso que lo que Dios hizo con los israelitas sacándolos de Egipto. Eso fue más maravilloso. Cristo nos hizo libres del yugo de servidumbre. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado no puede vencernos, no puede dominarnos. Vimos la nueva vida en Cristo cuando vimos el tema del bautismo, para que andemos en novedad de vida. Podemos hacerlo. Los inconversos no pueden. Los inconversos, por muy cultos que sean, por muy preparados, por muchos libros que lean, son esclavos de sus pasiones y de sus pecados. No pueden cambiar. Dios nos sacó de Egipto, cruzamos el Mar Rojo, nos sostuvo todo el trayecto por el río, por el desierto, y luego nos hizo cruzar el río Jordán, y vimos cómo cayeron los muros de Jericó. ¿Qué no puede hacer Dios? Si nos ha traído hasta aquí, hermanos, Él concluirá lo que ya empezó. No nos sacó de Egipto para que fuéramos destruidos, créanlo. ¿Qué pasaría si un cristiano fuera abandonado por Dios? ¿Qué pasaría si un cristiano volviera al pecado de antes? ¿Saben qué pasaría? Que todos los que nos conocen se burlarían de nosotros. Ahí está, mira, fulano de tal. Me evangelizaba, me regaló una Biblia, me invitaba al culto y míralo en las que anda. Dios no nos sacó del mundo para destruirnos. Somos más que vencedores en Cristo. Si Él está con nosotros, todo lo podemos. Poseeremos cada pulgada de tierra que Dios quiera darnos. Hay algunos que piensan que la santificación es algo instantáneo, pero están equivocados. Escuchen, lo que es instantánea es la justificación. La santificación es un proceso que empieza en el momento de la justificación. Hace algunos años, una mujer que venía a nuestra iglesia, se salió de la iglesia Pentecostés, y un día encontró al que había sido su pastor antes. Ella ya tenía un tiempo viniendo aquí, y le preguntó al pastor, oye, dice, ¿y a qué iglesia estás asistiendo ahora? Y le dijo, estoy asistiendo a una iglesia bautista que está ahí en la calle Álamos. ¿Y qué creen que le dijo su pastor o su ex pastor? Le dijo, estás mal, dice, no debes ir tú a una iglesia bautista. Dice, ¿sabes tú cuál es el error de los bautistas? Dice que ellos creen que la justificación es un proceso. Vean lo que dijo ese ingrato. Vean lo que dijo. Dice, el error de los bautistas es creer que la justificación es un proceso. ¿Nosotros creemos eso? No. La justificación es un proceso. Lo que es un proceso es la santificación. La justificación es algo instantáneo. Dios nos declara justos por creer en Cristo, nada más. Sin obras. Lo único que tienes que hacer es creer que Él murió por ti en la cruz. Ya eres justificado. Así. Hace rato estabas muerto, ahorita ya estás vivo. No hay ningún proceso en eso. Pero vean, la justificación, la santificación sí lo es. Entonces, los que están equivocados en ese punto son los pentecostales. No nosotros, ¿entienden?
El problema de los pentecostales es creer que la justificación es un proceso. ¿Entienden? O sea, ese problema del que ellos nos acusan es el problema de ellos. Ellos creen que la justificación es un proceso. Dios te está perdonando poco a poquito. Mira, en el grado en que tú diezmas, en el grado en que tú ofrendas, en el grado en que vienes a los cultos, Dios te va perdonando poco a poco hasta que un día ya, por fin, lograste la salvación. El error está en ellos. En el instante que somos perdonados, toda nuestra culpa desaparece. En ese momento que somos justificados, todos nuestros pecados que cometimos desde que teníamos uso de razón, todos son perdonados. Somos justificados. Y a partir de ahí empieza el proceso de santificación. Este es nuestro tema. Esto habla del proceso de santificación. Pero vean una cosa, aunque somos justificados, aún así el pecado sigue siendo nuestro enemigo. El pecado que mora en nosotros busca defender sus derechos. ¿Saben qué dicen como los cananeos? Estos israelitas necios nos quieren sacar de aquí, ¿están locos? Nosotros tenemos aquí siglos viviendo. ¿Cómo es que ellos nos sacan con qué es la tierra que Dios les dio? No, nada de que les dio. Nosotros estamos aquí y no nos sacan. Bueno, pues esos pecados que estaban en nosotros dicen, no, nada de que estos ya son justificados. Nada de que ya no pecan. Yo me encargo de que pequen. Ese pecado que mora en nosotros cree tener derechos de antigüedad. No quieren salirse. Pero vean una cosa, en el momento de ser justificados, empezamos a ver el pecado en su debida dimensión. El pecado es odioso para el creyente, es aborrecible. Antes no, antes simpatizábamos con él. Hay personas, bueno, déjenme decirles esto. Yo le puedo decir a mi hermano Víctor que tengo luchas contra X pecado. ¿Para qué se lo diría? Hermano, ¿qué crees? Fíjate que tengo luchas. Ora por mí. Yo se lo digo, te lo digo, hermano, acá entre nos. No vayas a andárselo diciendo a los vecinos. Te lo digo para que ores por mí. Yo sé que él me va a entender. ¿Por qué? Porque él también tiene luchas con pecados de él. Entonces no me va a decir, ¿cómo voy a creer, hermano, que usted es el pastor y también tenga luchas? No, todos tenemos luchas contra el pecado. Pero vean, yo no le voy a decir a un inconverso que tengo luchas contra el pecado. ¿Saben por qué? Porque no me va a entender. Ahora, si hay aquí personas que no tienen luchas contra el pecado, esa persona no es cristiana. ¿Entienden? Los cristianos tenemos luchas contra el pecado. Ahora, si tú dices, caray, yo no puedo entender eso, pues ¿cómo? Si leen la Biblia y vienen y dan una ofrenda, no, son buenas personas, ¿cómo? Sonríen y son tan amables, saludan de beso, no, son buenas personas. No, todos tenemos luchas. Un inconverso no lucha contra el pecado. ¿Saben por qué? Porque simpatiza con él. ¿Cómo va a luchar contra algo que ama? Es más, hay inconversos que son honestos y que nos dicen que sí tienen luchas. Sienten dentro una lucha. O sea, son personas que no les gusta ser como son y que quisieran ser mejores, pero no pueden. O sea, sin el Espíritu Santo tú no puedes vencer ningún pecado, ninguno. Pero los creyentes tenemos la ayuda necesaria para vencer y ellos no lo tienen. Y esas luchas las vamos a tener aún cerca de la tumba. Por mucho que amemos a Cristo, por mucho que crezcamos en santidad, por muy santos que pudiéramos ser, tenemos luchas contra el pecado. Es más, déjenme decirles, mientras más crezcan ustedes en santidad, más luchas tendrán contra el pecado. Entre más blanco que sea un vestido, más se le nota una mancha, ¿no? Entre más se asemejen ustedes a Cristo, más notarán lo lejos que están de ser como Cristo. Dios nos ilumina y entonces empezamos a ver el pecado como lo que es. El pecado es el mal más grande posible. El mal más grande posible para un creyente
no es que se muera, no es que nos maten, no es perder el trabajo, los seres queridos. El mal más grande posible para un creyente es caer en pecado. Alguien dijo, yo preferiría lanzarme al infierno que lanzarme al pecado. Así dijo. El pecado es el mal más grande posible. El pecado es lo que paró de cabeza el universo. El pecado es peor que el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo mismo es esclavo del pecado. Imagínense cómo será el pecado. Es posible que un cristiano se sienta cada día más pecador sin que lo sea. Y es posible que una persona se sienta cada día mejor, y es posible que esté empeorando. O sea, el hecho de que nos sintamos mal porque no crecemos, ese es un buen indicio. El hecho de que nos sintamos mal porque nos sentimos pecadores, eso es una buena seña. Si tú crees que eres bueno, si tú crees que cada día vas mejorando, a lo mejor cada día vas empeorando. Es mejor creer que vamos para atrás que creer que vamos para adelante, que vamos progresando. Pero sea como sea, nos sintamos como nos sintamos, debemos combatir contra el pecado. Y es hacer una labor para toda la vida. Estamos en Deuteronomio, en el capítulo 7, y vean el versículo 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones, a los amorreos, al cananeo y al jebuseo, de delante de ti poco a poco. Vean, la santificación es paulatina, es una labor de un día un poquito, otro día otro poco. Dice, no podrás acabar con ellas enseguida, o sea, rápidamente, inmediatamente, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Quiénes son estas fieras del campo? ¿Saben quiénes son? Son los demonios y Satanás. O sea, se confabulan los demonios, y si no nos hacen caer en la ira, nos hacen caer en el orgullo, en la soberbia, nos hacen caer en la lujuria, y unos nos atacan por aquí y otros por acá. Dice, no podemos acabar con ellos de inmediato, poco a poco. ¿Saben por qué? El pecado es tan fuerte que no podemos decir, no hombre, fácil. Como dice de un comercial, calentamiento global, no, yo lo soluciono en 2 patadas, hombre. El pecado no es algo que vas a solucionar en 2 patadas. El pecado es algo es algo tan tremendo que tienes que luchar contra uno durante mucho tiempo, y ya después contra otro, y ya después contra otro. No puedes contra todos. ¿Saben una cosa? Si Dios nos mostrara todo el potencial pecaminoso que hay en nosotros, nos volveríamos locos. Un solo demonio puede más que un creyente. Un solo demonio. Imagínense cuando se juntan 2, 3. Había tribus en Israel que querían echar fuera a los cananeos y no podían. Entonces iban a llamar a otras tribus y les decían, oye, pues, ¿qué crees? No puedo echar fuera a mis cananeos, méteme el hombro, no, ayúdame porque pues, no puedo. Entonces ahí iban los de otra tribu y le ayudaban. ¿Qué quiere decir esto? Hermano Víctor, yo no puedo, ayúdame tú a orar por mí. Es lo mismo. O sea, si ustedes sienten luchas que no pueden salir adelante, pidan a un hermano que ore por ustedes, para que nos ayuden en oración. El apóstol Pablo le pedía a los hermanos de tal iglesia y de tal otra que oraran por él. Si un apóstol pedía ayuda, imagínense nosotros. Hay una parte donde el apóstol Pablo pide ayuda para que oren por él, para que le dé valor para hablar del evangelio. Y ustedes dirán, no, pero si Pablo era valiente, ¿para qué voy a orar que Dios le dé valor? Vean, era valiente por naturaleza, pero él necesitaba valor espiritual, que es diferente. Además, el mismo apóstol nos recomienda ponernos toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar. No tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, después de que estuvieron ahí ya en la tierra prometida, estos israelitas vieron que algunos cananeos no podían ser echados fuera. ¿Qué hizo Dios? Vean el versículo 20. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos,
hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Vean, estos pecados escondidos son bien astutos. Se esconden, no los ubicamos, pero ahí están los pecados. Es posible que un cristiano sea codicioso y no lo vea. Es posible que sea avaro y no lo note. Un cristiano puede ser tan ahorrativo que caiga en la codicia, en la avaricia. ¿Cree que está haciendo algo bien? No, pues es bueno ser ahorrativo. Pues sí, es bueno ser ahorrativo, pero es malo ser avaro y codicioso. La codicia es un pecado que se esconde. Un codicioso criticará a quien malgasta el dinero y el que lo malgasta criticará al codicioso. Es posible que tengamos un pecado y que no lo hayamos ubicado, o sea, un pecado que no creamos que existe. Y es por eso que se nos recomienda orar por nuestros pecados que son ocultos. Dice David, líbrame de los que me son ocultos. A nosotros tal vez nos sean ocultos, pero a Dios no. En las noches, antes de acostarnos, le pedimos a Dios que nos perdone por este pecado que cometimos, por este otro, perdóname por esto, Señor, perdóname por aquello otro. Pero es posible que los pecados que confesamos no sean ni la tercera parte, ni la quinta parte de los que debiéramos confesar. Es posible que Dios en su misericordia impida que veamos con claridad la maldición abominable del pecado, pero simplemente nos deja ver un poco como lo suficiente para que lo odiemos. Pero vean, no tanto que seamos conducidos a la desesperación, porque saben una cosa, este asunto del pecado puede conducirnos a eso, al punto de la desesperación, a sentir que nos estamos volviendo locos. La incredulidad, por ejemplo, es un pecado que se esconde. La incredulidad parece que ya la matamos y de repente, ¡pum!, resurge. Es posible que un cristiano se deprima. Hermanos, un cristiano no debiera deprimirse nunca. Si sabemos lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, debiéramos estar contentos siempre. Pero si nos deprimimos, es posible que sea por esto, por nuestra incredulidad. Además, Dios ha dicho que no nos dejará y nos desamparará. ¿Es posible que nos deje y nos desampare? Si no tienes para comer mañana, ¿será posible que Dios te deje morir de hambre? La incredulidad puede resurgir en cualquier momento. Y les acabo de hablar de la soberbia. Es posible que los creyentes hayamos sido humillados en diferentes ocasiones. ¿Para qué nos humilla Dios? ¿Saben ustedes para qué? Para bajarnos los humos. Y es posible que ya después de unas cuantas humillaciones digamos, creo que ya aprendí a ser un poco humilde. Por tantas veces que Dios me ha humillado, creo que ya aprendí a ser humilde. ¿Será de veras? Cristo dijo en una ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero nosotros no podemos decir eso. Imagínense que yo le dijera eso a Gonzalo, hermano Gonzalo, aprende de mí que soy manso y humilde. No, me daría mis coscorrones. Las aflicciones que un cristiano tiene no garantizan que aprenderemos a ser mansos y humildes, en serio. Vean, Faraón fue humillado durante 9 plagas. Una tras otra, era una humillación tras otra. Pequé esta vez y otra vez pídele a Dios que me perdone. Faraón le pedía a Moisés que orara por él para que Dios lo perdonara. ¿Y en qué terminó todo? Tantas veces que Dios lo humilló, no le sirvió de nada. La soberbia nos hace creernos superiores a los demás. Podemos tener dudas de todos los hermanos, ver errores en todos los hermanos y no ver las cualidades de los hermanos, no ver nuestros defectos. La soberbia nos hace creer que todos andan bien
Todos andan mal, menos nosotros. La soberbia nos hace creer que estamos capacitados para sacar la paja del ojo ajeno y tener una viga en el nuestro. La soberbia nos hace creer que merecemos alabanzas y si no nos alaban, si no nos dan crédito, si no nos felicitan, nos enojamos. Es posible que seamos muy estrictos, muy impacientes, muy intolerantes. Pero sí, es cierto que soy estricto, pero es por el bien de los demás. Yo soy un partidario de la excelencia. Yo quiero que se hagan bien las cosas. Y ¿sabes qué? Si no haces bien las cosas, mejor ni hagas nada. Quítate de aquí. No, cuidado, no seas soberbio. Muchos se meten en problemas con los demás. ¿Saben por qué? Porque quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. Las cosas han de ser como tú dices, exactamente. Es posible que creamos ser muy humildes cuando seamos muy soberbias. Hay otro pecado que se esconde. ¿Saben cuál? La ira. Podemos llegar a creer que tenemos un bonito carácter. Es que ya hace mucho que no tengo una explosión de ira. Ya hace mucho que no me enojo. Creo que ya la vencí. ¿De veras? Es muy fácil tener un bonito carácter cuando nadie nos ofende. Cuando nadie se burla de nosotros, cuando nadie nos llama la atención. Pero cuando las cosas salen mal, ¿de veras tendrás un bonito carácter? ¿Cómo reaccionas tú cuando tus hijos no cumplen con tus expectativas? ¿Cómo reaccionas tú cuando tu pareja no es como te gustaría que fuera? ¿Te enfureces? Cuando somos probados es cuando se demuestra que hay dentro de nosotros. Hay otro pecado que se esconde, el descontento. Hace rato decía Víctor, debemos darle gracias a Dios por todo. Sí, te damos gracias, Señor, porque estamos sanos, porque mis hijos sacan buenas calificaciones, te damos gracias por la casa que tengo, por el carro que me diste, pero también le darás gracias si se te enferma un hijo, si tiene un accidente, le das gracias si te atracaron. Puedes alabar a Dios cuando te da y también cuando te quita. Si estás descontento, no puedes alabar a Dios, no puedes orar. Si estás descontento, no puedes orar realmente. Para que tú puedas orar, tienes que darle gracias a Dios. Pero si estás descontento, ¿cómo le harás? Otro pecado que se esconde es la idolatría. Es posible que un padre ame mucho a un hijo y que no lo sepa hasta que Dios le quite ese hijo. Eso es idolatría. Hay hombres que idolatran el dinero. Hay hombres que se suicidan cuando quiebra su negocio. Idólatras. La mujer de Job idolatraba a sus hijos. Idolatraba su dinero. Por eso cuando Dios le quitó los hijos y las riquezas, le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Ese Dios no es digno de amor, maldícelo. La mujer de Lot, igual. Estaba viendo que el fuego destruía Sodoma y le importaban más sus muebles, le importaban sus perfumes, le importaba su pantalla que dejó ahí en Sodoma. Todo nuestro amor, toda nuestra confianza deberían de estar depositados en Cristo. Pero es muy fácil que eso se desvíe, que nos desviemos de ese camino. Es posible que en lugar de tratar de agradar a Dios, estemos tratando de agradarnos a nosotros mismos y ser idólatras sin darnos cuenta. Buscar gloria para nosotros. Pero ¿cómo es posible que un pecado se esconda y no podamos verlo? ¿Es posible que otros vean los pecados nuestros y nosotros no los veamos? Pero así somos todos. Es más fácil ver los pecados ajenos que los propios. Es posible que no dediquemos suficiente tiempo a la oración, al autoexamen. No es agradable ver fallas en nosotros. Es agradable sentirnos buenitos. ¿Se acuerdan cómo dice el novio de la Sulamita? Está hablando de ahí en Cantares y hay una parte donde dice, cazadnos las zorras pequeñas, vean,
¿Por qué cazar a las zorras pequeñas? Una zorra pequeña es un animalito así, la cola está grandota, pero el cuerpo está chiquito. ¿Pero por qué cazar las zorras pequeñas? Porque por muy pequeñas que sean, destruyen también las viñas. Ese pecado pequeñito que tú tienes echa a perder todo. No nos gusta descubrir nuestro pecado. El pecado es muy sutil, el pecado cambia de forma, el pecado se camuflajea. El pecado, si no nos ataca por arriba, nos ataca por abajo, por atrás, por la derecha, por la izquierda. El pecado tratará de meternos una zancadilla. Hay pecados para todos los gustos, de todas formas, de todos colores. Pecados que nos abruman, pecados que nos acorralan, pecados que nos asedian. Tratamos de eliminar un pecado y ¡pum!, caemos en otro. Queremos ser amorosos y luego caemos en el ser demasiado permisivos. Y es posible que por lo mismo toleremos el pecado y no lo denunciemos. Tratamos de aborrecer el pecado y podemos caer en el error de aborrecer el pecado en otros y no en nosotros. Vamos caminando por el camino angosto y de repente, ¡zas!, nos descubrimos caminando por el camino ancho. Fácilmente caemos en el error de compararnos con otros. Eso no es sabio, hermanos. Comparémonos con Cristo. Nos comparamos con Él y siempre quedamos cortos. Y no se les olvide, hermanos, que los pecados que no arrojemos, esos pecados impiden nuestra visión. No vemos las cosas claramente. Si hay pecado en nosotros, no nos damos cuenta de cómo están las cosas. Ni avanzamos, ni vemos claramente. Y tendremos problemas con Dios. Pero ¿saben qué? Dios usa a veces cosas inesperadas para que destruyamos estos pecados. Es lo que nos dice nuestro texto en el versículo 20. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Vean, aquellos cananeos se escondían en cuevas, se escondían en madrigueras para que los israelitas no los echaran fuera. Y vean, Dios les mandará avispas a esas cuevas y a esas madrigueras para sacar ahí a los cananeos, y ya saliendo, ¡pum!, los mataban. ¿Ven ustedes la analogía? ¿Ven ustedes la comparación? Dios nos manda pequeñas cosas, Dios nos manda pequeñas avispas. La avispa es un animalito pequeño. Y esas avispas tienen la función de sacar a relucir el pecado que está en nosotros. Hay personas, hay creyentes que tienen una avispa en la familia, un hijo rebelde, un hijo desobediente, una esposa necia, un esposo irrespetuoso, irresponsable, un padre borracho. Estas cosas que les estoy mencionando pueden parecer insoportables. Pero estas cosas, estas avispas, Dios nos las manda para que aprendamos. Una avispa puede venir en la forma de un negocio que truena, un negocio que fracasa, un problema tras otro. ¿Por qué otros prosperan y yo no? Si yo soy creyente, ¿por qué a otros les va bien y a mí no? Ah, pero invertiste en un negocio y pensaste que te iba a ir muy bien, pero de repente, ¡pum!, todo se perdió. Esas avispas que Dios manda hacen que todo salga mal. De repente un amigo te traiciona y dices, ya no se puede confiar en nadie. Ya mejor no voy a cerrar la boca y no voy a decirle nada a nadie. Hay personas que tienen avispas en su cuerpo, achaques, dolencias, medicamento tras medicamento y nada. A medicamentos bien caros, el dinero no te rinde y nada. Y tú piensas, si estas avispas me dejaran tranquila un día, sería feliz, pero no se van, ahí están las avispas picándote. Hay una avispa particular para cada persona. Avispas en la forma de vecinos molestos,
vecinos groseros, vecinos agresivos, avispas en la forma de una suegra que le mete ideas a tu esposa o a tu esposo. No hay un solo cristiano que no tenga una avispa. El apóstol Pablo tenía un aguijón de avispa para que aprendiera a ser humilde. ¿Sí? El aguijón es una cosa pequeñita, pero es muy molesta, no te la puedes sacar. ¿Para qué fueron enviadas aquellas avispas? Para echar fuera a los cananeos, y eso fue lo que hicieron. ¿Saben qué es lo que hacen estas avispas? Nos conducen a la oración. Las avispas nos conducen a aferrarnos de las promesas, nos conducen a agarrarnos de Cristo. Las avispas nos humillan. Pero ¿saben por qué, hermanos? Si no tuviéramos avispas, si no tuviéramos problemas, nos volveríamos fríos, indolentes, negligentes, autocomplacientes, hipercríticos, soberbios, como los hijos consentidos, los hijos que hacen berrinches. Pero cualquier cosa que nos conduzca a los pies de Cristo, que sea bienvenida. Estamos bien enfermos y estamos en la cama leyendo la Biblia, pero bien enfermos, y decimos, antes de ser humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Las avispas nos ubican. Las avispas nos enseñan a bajar el volumen. Las avispas nos enseñan a bajarle el volumen cuando nos agreden, cuando nos insultan. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que no nos ofendan? Si a Cristo lo ofendieron, ¿qué podemos esperar nosotros? Cuando una avispa nos muestra nuestra soberbia, ¿saben qué? Decimos, no creí que fuera yo tan necio, pero ¿cómo es posible que sea yo tan necio? Hay inconversos que dicen, sí, es cierto que soy enojón, sí, soy enojón, pero yo me enojo cuando tengo motivos. Si nadie me hiciera enojar, yo no me enojaría. Un cristiano no puede decir eso. Si nos enojamos, hermanos, porque alguien nos ofende, el problema no es la ofensa que nos hacen, el problema es el enojo que está en nosotros, es la ira contenida. Si yo me impaciento por la falta de dinero, mi problema no es la falta de dinero, es la impaciencia. Una aflicción no pone pecado en el creyente, lo saca, no lo pone, saca el pecado. Y es por eso, hermanos, no nos quepa duda que algunos creyentes somos más afligidos que otros. Es por eso que algunos creyentes tenemos más avispas que otros, porque algunos somos más necios que otros. Entonces, si estas avispas nos muestran en qué andamos mal, benditas avispas. Un cristiano tal vez llega muy contento a su casa y venía orando en el microbús y decía, no, pues, hogar, dulce hogar. Llego a la casa y todo tranquilo. Y de repente se da cuenta que la comida que le hizo su esposa no le gusta. ¿Y por qué hizo esta mujer esta comida? Ella sabe que no me gusta. Ah, ya se lo hizo para fastidiarme. ¿Será posible que una mujer haga una comida para fastidiar al marido? Hay maridos que hacen una tempestad en un vaso de agua. Por cualquier cosa están peleando con la pobre mujer. Dios usa a menudo a nuestra pareja para mostrarnos nuestro pecado. Aquí hay muchos hermanos que si ven algo malo en mí, no me lo dicen. ¿Y por qué no me lo dicen? Porque me aprecian. O les da de dar vergüenza de llamarme la atención. Pero mi esposa va directo al grano, duro y en la cabeza. Ellas sí me dicen que estoy mal. Bueno, pues ahí está mi aguijón. ¿Sí? Cualquier cosa que saque a relucir nuestro mal carácter, sea bienvenida. Dios usa cualquier cosa en su providencia para obligarnos a poner en Él nuestros ojos, nuestras esperanzas, nuestros afectos. Dios quiere, hermanos, que luchemos contra nuestros pecados, no con los de otros. ¿Saben quiénes son los cristianos que nunca crecen? ¿O los que crecen menos? Los que casi no tienen problemas.
Aunque como les dije hace rato, si una persona no tiene problemas, a lo mejor ni cristiana es. Hay creyentes que van aprendiendo poco a poco a ser tiernos, compasivos, amigables, amables, humildes. Es increíble la transformación que Dios puede hacer con un cristiano. Pero Dios nos obliga de esa manera. Dios nos aflige y nos enseña a hablar de esa manera. ¿Saben qué sería lo peor que nos pudiera suceder, hermanos? Que Dios nos abandonara. ¿No quieres entender? ¿Quieres ser como, te gusta ser como eres? Órale. ¿No quieres que se te llame la atención? ¿No quieres que te muestre tu pecado? Pues órale, haz lo que quieras entonces. Cuando somos débiles, cuando nos sentimos débiles, es cuando somos conducirnos a apoyarnos en Cristo. Él es el fuerte, en Él está la fortaleza. Entonces, pues hermanos, gracias a Dios por las avispas. Además, en el momento en que Dios nos disciplina, pues en ese momento no nos gusta. Pero ya después vemos los resultados, vemos los beneficios. Si ustedes tienen un hijo que les desobedece y le dan una nalgada, ese niño, cuando ustedes le dan la nalgada, no les va a dar las gracias. Ay, mamá, gracias porque me diste una nalgada. No lo hace. Pero vamos a suponer que después de muchas desobediencias y muchas nalgadas, ese niño les dijera: ¿Sabes qué, mamá? Ahora entiendo que tantas nalgadas que me has dado me las merezco, he sido bien rebelde. Perdóname, mamá. Yo te prometo que de aquí en adelante me esforzaré por ser un hijo obediente. Pues ya, ¿para qué le vas a pegar? Si estás viendo que está aprendiendo las lecciones, pues ya no le vas a pegar. Si le damos gracias a Dios por nuestras avispas, a lo mejor ya no nos manda avispas, ¿no? A lo mejor soñábamos con ser grandes y tener mucho dinero, y como nuestras expectativas no se cumplieron, como las cosas no salieron como nosotros queríamos, a lo mejor le hicimos un berrinche a Dios. Hermanos, si nosotros somos tolerantes con los berrinches de nuestros hijos, Dios no va a ser tolerante con nuestros berrinches, se los aseguro. Noten ustedes que estas avispas no vienen por casualidad. Vean otra vez el 7:20. También enviará Jehová tu Dios avispas. Vean, las avispas que llegaban ahí, Dios las mandaba. Las avispas no se mandaban solas. Hermanos, nada de lo que nos acontece se manda solo. Nos viene porque Dios quiere que nos venga. Dios es sabio. Dios sabe qué necesita cada quien. Si tú te enojas porque alguien te señala un error, ¿te enojarías si Dios mismo te lo señalará? Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Aquí van las aplicaciones prácticas. ¿Hay algún pecado que nos acosa y que no hemos podido echar fuera? ¿Es posible eso? Si ustedes saben, escuchen, que están mal en X asunto y no hacen nada por remediarlo, deben esperar una avispa. O sea, si ustedes saben que están mal en algo y no hacen nada, mucho cuidado. Dios no castiga penalmente a sus hijos. No, Cristo sufrió la pena de nuestros pecados en la cruz. No nos castiga penalmente, pero sí nos disciplina paternalmente. ¿Qué clase de avispa, hermanos, les estará picando ahora? Acuérdense de Job. Hay una parte donde Job le dice a Dios: hazme entender por qué contiendes conmigo. O sea, Job decía: Dios tiene algo contra mí. Pero él no entendía qué era lo que Dios tenía contra él. Pero acuérdense de cómo termina la historia. Termina entendiendo Job por qué Dios le había hecho todo lo que le había hecho. ¿Dios quería el mal de Job al quitarle sus hijos y sus animales? No. Dios no quiere el mal de nadie, ni de los creyentes ni de los inconversos tampoco. Dios siempre busca nuestro bien, nos suceda lo que nos suceda. Hermanos, si no sentimos la presencia de Dios cuando oramos, si sentimos que Dios no nos oye, si no tenemos gozo, ¿a qué se debe? ¿Qué está pasando? Si tenemos un hijo desobediente,
Tal vez nosotros somos hijos desobedientes. Si nos está yendo mal económicamente, a lo mejor no cooperamos para la obra de Dios. Si tenemos una enfermedad en la carne, tal vez nuestro problema sea una enfermedad espiritual y la enfermedad en la carne sea consecuencia de la otra. Si hay algún vecino agresivo y grosero contigo, tal vez tú has sido grosero y agresivo con otros. ¿Nos han calumniado? Tal vez nosotros hemos calumniado a alguien. ¿Alguien ha hablado mal de nosotros? Tal vez nosotros hemos hablado mal de alguien. Si alguno de ustedes, hermanos, se deprime constantemente, tal vez esa sea una invitación de Dios para que le busquen de todo corazón, como nunca lo han hecho. Si las cosas te están saliendo mal, no busques errores en Dios. El error está en ti. Pídele a Dios que te muestre en qué estás mal. No es fácil descubrir en qué estamos mal. Que Dios nos dé su gracia, hermanos, para corregir lo que tenga que ser corregido, sea lo que sea. Oremos unos por otros, para que Dios nos ayude a todos, porque todos estamos en guerra. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Dios nos está santificando, nos está preparando para vivir en un mundo donde no habrá pecado, donde no habrá avispas. En el cielo no habrá ninguna clase de avispas, ninguna persona indeseable, ninguna lucha contra el pecado. Dice el autor de Hebreos, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. La carrera de la vida cristiana, hermana, no es una carrera de 100 metros. La carrera de 100 metros en 10 segundos, en menos ya te los echaste. No, la vida cristiana es como la carrera del maratón. Sientes que te dan ganas de tirar la toalla, ya estás bien cansado, te duelen los pies, ya no lo sientes. Tú sigue adelante, hermano, no te desanimes. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero todo lo que he dicho es exclusivo para creyentes. Esto que he dicho a los que son inconversos no les sirve de nada. Vean, los creyentes tenemos avispas, pero las avispas son benditas avispas. Pero si ustedes no son creyentes, las avispas que tienen, porque también las tienen, ¿saben qué? No les sirven de nada y ustedes dirán, malditas avispas. En el libro del Progreso del Peregrino hay una conversación que tiene Cristiano con uno que se llama Blantín. Y le dice Cristiano a Blantín, dice, ¿cómo saber cuando una persona posee gracia salvadora? Y contesta a Blantín, cuando clama contra el pecado. Y le dice Cristiano, más bien cuando aborrece el pecado. Y dice Blantín, ¿y qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y aborrecer el pecado? Y vean lo que dice Cristiano, algunos claman contra el pecado por conveniencia, pero no dejan el pecado. ¿Por qué claman algunos contra el pecado? Porque el pecado les ha metido en problemas. Claman contra el pecado, pero no lo dejan. Tú nunca dejarás el pecado hasta que no lo aborrezcas. Hay algunas madres que tienen unas niñitas traviesas. Ya después de las travesuras le dicen a la niña, fea, horrible, ya no te quiero. Y al rato la agarran y la están besuqueando. Así hacen muchos con su pecado, le dicen al pecado, feo, horrible, y al rato lo están abrazando de nuevo. No vas a dejar el pecado hasta que lo odies. Solamente los cristianos pueden abandonar el pecado, mortificar el pecado. Solamente los cristianos pueden crecer, madurar y llevar fruto. Los inconversos no pueden. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Haz que esto les ayude también a los inconversos y a todos los creyentes que estamos aquí. Ayúdanos, Padre, a mortificar nuestro pecado, a aborrecerlo, todo pecado. Y líbranos ser cómplices de alguno. Líbranos de cualquier forma que pueda adoptar el pecado en nosotros. Y líbranos de los que nos son ocultos. Y prepáranos, capacítanos, Dios, para ser amables, amigables, amorosos, tiernos, compasivos, para simpatizar con los inconversos y hablarles de tu palabra, y aún perdonar a los que nos ofenden y aún amar a nuestros enemigos.
ayúdanos a cumplir con todos tus mandatos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.